Queridos hermanos, nos toca hoy hablar de la Iglesia Santa. Ayer hablábamos de la Iglesia una, hoy toca la Iglesia Santa. Una nota de la Iglesia que a veces es muy difícil creer, la verdad, puesto que vemos las cosas que nos llegan por los medios de comunicación, o conocemos a fulanito, a don Beltranito, o a la hermana futanita, y entonces decimos, ¿y cómo la Iglesia va a ser santa con estos personajes? Bueno, pues esto es así. Pero vamos a ver qué significa que la Iglesia sea santa, porque nosotros confesamos, a pesar de todo, la santidad de la Iglesia. Ayer os decía yo que la Iglesia es una por tres razones, ¿verdad? Por su origen, que está en la Trinidad, un solo Dios verdadero; por su fundador, que es Jesucristo; y porque el alma que anima la vida de la Iglesia es el Espíritu Santo, es una sola alma, un solo origen, un solo fundador, una sola alma. Y eso hacía la unidad de la Iglesia. La santidad de la Iglesia, pues también tiene esa misma razón de ser. ¿Por qué la Iglesia es santa? Bueno, pues porque procede de Dios, y Dios es el santo. Fijaos que así lo vamos a cantar dentro de un momento antes de la consagración, ¿verdad? Vamos a decir santo, santo, santo. ¿No sé, alguna vez os habéis preguntado por qué ese himno dice 3 veces santo? Bueno, está tomado del capítulo 6, versículo 3 de Isaías, cuando Isaías tiene esa visión del cielo y ve que los querubines se tapaban la cara así con las alas, ¿no? Y solamente gritaban unos a otros, santo, santo, santo Yahvé Sebaoth. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, el Señor del universo. Bueno, pues de esa santidad de Dios, de esa triple santidad de Dios, viene la santidad de la Iglesia. También es santa porque su fundador es santo, porque su cabeza es santa. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Jesucristo es el esposo de la Iglesia, que se ha entregado por la Iglesia, que ha dado su vida por la Iglesia para santificar a su esposa, para santificarnos a cada uno de nosotros. Y esa santidad de Jesucristo que viene de la cabeza, que desciende de la cabeza, llega como si fuesen vasos capilares a todos los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de la Iglesia, a través de los sacramentos. Los sacramentos existen por la Iglesia y para la Iglesia. Existen por la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia es la única dispensadora eficaz de la gracia divina. Y existen para la Iglesia porque Jesucristo los ha instituido, se los ha dado para que la Iglesia se mantenga viva en medio del mundo. La Iglesia no tiene otra razón de ser, de su existir en este mundo, que para santificar a todos los hijos de Dios, para que todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su raza, de su color, de su sexo, de cualquier diferencia que pueda haber, conozcan al único Dios verdadero y se nutran de la gracia salvadora que viene de ese Dios. Y también decimos que la Iglesia es santa, ¿por qué? Pues por su alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el santificador, que es el dador de vida, es el que anima la vida de la Iglesia y el que hace que sus acciones sean eficaces. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia, santificándola, haciéndola dispensadora de esa santidad, pero también actúa a través de la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo solo se da en la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo, cuando los sacerdotes imponen las manos encima de una persona y pronuncian una absolución, es el Espíritu Santo el que desciende sobre esa persona y borra todos los pecados de los que se ha confesado. Son las manos del sacerdote las que, impuestas sobre un poco de pan y un poco de vino mezclado con agua, al mandato del sacerdote, recitando las palabras de Jesucristo en la última cena, dejan de ser pan, dejan de ser vino con un poquito de agua,
y se convierte inmediatamente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. A veces decimos que si los milagros existen o no existen, y no nos damos cuenta de que el mayor milagro lo tenemos delante de nuestros ojos todos los días. Porque todos los días se transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor tuvo la intención de dejarnos el pan y el vino? Pues para que seamos santos, para que los miembros de la Iglesia sean santos. Y aquí es donde viene el primer escollo, ¿verdad? Como dice, bueno, ¿y cómo se puede decir que la Iglesia es santa cuando luego vemos el pecado en sus hijos? Pues es cierto, no lo podemos negar. Pero es que la Iglesia es santa, dice el Concilio Vaticano II, y necesitada de purificación. Mientras la Iglesia exista en este mundo, mientras la Iglesia peregrine en este mundo hasta el final de la historia, será siempre una madre que acoge en su seno a los pecadores. Que acoge en su seno y abraza a los pecadores. ¿Para qué? Para llevarlos al cielo como santos. Daos cuenta de que en la Iglesia se está constantemente reproduciendo aquel diálogo asombroso que tuvo Jesucristo con el buen ladrón. Cada pecador que viene a la Iglesia encuentra siempre el perdón. El Catecismo Romano de 1568 o 69, por ahí, siglo XVI, que era el catecismo que los sacerdotes predicaban en las parroquias, el catecismo que muchas de ustedes pues estudiaron de niñas, ¿no? El catecismo de Estetic Ripalda, viene de ahí, ¿eh? El Catecismo Romano decía que no habrá pecador en este mundo, por muy graves y grandes que sean sus delitos, que no tenga la esperanza cierta del perdón. En la Iglesia se perdona todo. En la Iglesia se perdonan los pecados. Hace poco se ha convertido un actor famoso de Hollywood, de América. Y entonces, en una de las declaraciones que él hace, que le llevan a la conversión, es cuando él conoce a un preso en la cárcel. Era un estafador que había matado a su mujer embarazada y había hecho no sé cuantísimos crímenes más. Era un demonio, vamos, ¿no? Y como ese preso pasan los años, sale de la cárcel y acaba haciéndose fraile capuchino. Conoce a Dios, se convierte y se hace fraile. Y se hace esta reflexión, este actor de Hollywood, ¿no? Dice, si este hombre con las maldades que ha hecho hoy es un fraile capuchino, estar en la Iglesia tiene sentido. En la Iglesia se perdona todo. En la Iglesia se acoge a los pecadores. No se compadrea con el pecado, que es distinto. Por eso muchas veces la gente no lo entiende y piensa que la Iglesia tiene que aprobarse todo y que tenemos que transigir con todo. Pues no. Hay cosas que por su propia índole natural son pecado. Y hay que llamarlo así. Y advertir a la gente, estás viviendo en pecado. Estás cometiendo un pecado. ¿Para qué? Para que esa persona reaccione, se dé cuenta y pueda volver al abrazo de Dios. En la Iglesia entran pecadores para que salgan santos. Esa es la santidad de la Iglesia. Esa es la razón de ser de la Iglesia en este mundo. La Iglesia no se conforma solamente con señalar pecados o señalar pecadores. No. Y quien comprenda esto tiene una idea bastante falsa de la Iglesia. A la Iglesia le interesa que la gente se salve. A la Iglesia le interesa la salvación de las almas, de todas las almas, sin excepción de ninguna. Porque todos los hombres y mujeres de este mundo tienen derecho a conocer a Dios. Tienen derecho a ser perdonados, a no ser juzgados. Tienen derecho a ser amados. Tienen derecho a que sus corazones rotos
vuelvan a recomponerse, vuelvan a restaurarse, vuelvan a sanarse. Hay mucha gente que está destruida en la vida. Está destruida moralmente, está destruida físicamente, está destruida espiritualmente. Y en la Iglesia está el remedio y la medicina para que esa gente vuelva a la vida, para que esa gente vuelva a tener un motivo de esperanza, ilusiones en su vida. Así es como la Iglesia dispensa siempre sus sacramentos y santifica a ese pueblo que Dios le va aumentando, que Dios le va regalando. Y fijaos, os he dicho que entran pecadores y salen santos. Ahí están los santos del cielo, ¿verdad? ¿Qué significa que una persona sea santa? Mirad, la Iglesia nunca podrá decir quién está en el infierno o quién está en el purgatorio. La Iglesia no tiene poder para decir, esta persona está en el infierno. Es verdad que según los criterios de fe y de moral de la Iglesia, más o menos se puede determinar hacia dónde va una persona o hacia dónde va otra, ¿no? Más o menos. Pero la Iglesia nunca puede decir eso, ¿por qué? Porque solo Dios es el que juzga y solo Dios es el que salva. La Iglesia lo único que puede pronunciarse, y muy puntualmente, es para decir que una persona está en el cielo y contempla a Dios. Y eso se hace cuando canoniza la Iglesia. Cuando una persona dice, por ejemplo, el próximo domingo, día 4 de septiembre, Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Todos la hemos conocido, Madre Teresa de Calcuta. La Iglesia hace unos años ha dicho, Teresa de Calcuta está en el cielo, es santa. Eso es un ejercicio de infalibilidad papal. Es el Papa el que empeña su infalibilidad, su palabra, su persona, para decir, esta persona está en el cielo. Se ha estudiado su vida, ha vivido en grado heroico las virtudes, y además, cuando alguien ha pedido intercesión, ha obrado un milagro. Por eso podemos decir que esta persona está en el cielo, es santa. Ha sido santificada por Dios, Dios ha hecho su obra en ella. Pero además, y esto es lo que significa la palabra canonizar, esta persona por su vida es un canon, es un patrón, es un modelo de conducta para todos nosotros. Cuando yo era pequeño, mi madre compraba una revista que se llamaba Patrones. No sé si alguna vez la habéis comprado vosotros esas. Patrones, ¿no? Venían cosas de estas de moda, de traje, y luego venía un suplemento donde venían, pues eso, patrones, ¿verdad? Líneas, las que tú ibas pintando en la tela esas líneas y podías hacer un vestido. Bueno, pues la palabra patrones, la palabra patrón, viene de aquí. Es decir, que un santo sea canonizado, sea patrón, significa que es modelo a seguir, modelo de conducta, donde tienes que fijarte para ser santo, para ser mejor de lo que eres, para que no te conformes con ser buena persona, sino que aspires a más, que aspires a la santidad. Pues ojalá que hoy miremos a la Virgen María, que es la santa de las santas, santa de vírgenes santas, la Madre de Dios, la sin pecado, la toda pura, y la pidamos a la Virgen que haga a la Iglesia de su Hijo cada día más santa, y que a nosotros, los miembros de la Iglesia, fijándonos y conducidos por ella, también seamos santos e irreprochables por el amor, para un día gozar de la compañía de los santos en lo alto, en la gloria de los cielos. Que así sea.